Los soldados galácticos se alineaban perfectamente, ataviados con placas que brillaban como acero fundido bajo la inmensa cúpula de la arena imperial. Sus botas golpeaban el suelo al unísono, un ritmo metálico que resonaba en el espacio mientras las banderas de conquista se desplegaban desde el techo. A su alrededor, dignatarios alienígenas y espectadores se inclinaban hacia adelante desde sus asientos cristalinos, con los ojos brillantes, las mandíbulas temblorosas y las voces un coro de desprecio y curiosidad. Este era el escenario del imperio, el teatro donde cada especie recién descubierta era llevada para sanar. Aquí, civilizaciones enteras se habían arrodillado ante los campeones elegidos por el imperio. Y hoy, se esperaba que la humanidad hiciera lo mismo. En el centro de la arena, iluminado por haces de luz tenue desde arriba, se encontraba el marine. Estaba solo, sin armadura, sin ceremonias, vestido con un uniforme desgastado por el polvo del transporte que lo había traído. Su postura era relajada, casi perezosa, con las manos cruzadas a la espalda y el peso apoyado en una pierna. Su cabello era corto, reglamentario, su mandíbula cubierta de barba incipiente, sus ojos de un azul sereno que no albergaba miedo. Lucía una sonrisa, no amplia, no burlona, sino una curva cortés en la comisura de los labios que inquietó a la audiencia reunida más que cualquier gruñido de desafío. El líder del soldado galáctico, más alto que 3 hombres apilados uno encima del otro, alzó su lanza de plasma crepitante. Su voz resonó a través de los traductores, aguda y gutural. Arrodíllate, humano. El imperio no acepta otra postura de los conquistados. Arrodíllate o morirás. El marine ladeó ligeramente la cabeza, como si considerara la orden con el mismo interés indiferente que uno podría tener ante un camarero que ofrece la sopa del día. Su sonrisa se acentuó un poco. Eso es adorable, dijo en voz baja, sus palabras transmitiéndose fácilmente a través de los sistemas de traducción. ¿Estás practicando tu voz de tipo duro, o este es tu trabajo de tiempo completo? Ondas de confusión se extendieron entre el público. Algunos rieron, asumiendo que el hombre estaba suplicando en algún código primitivo. Otros silbaron indignados por su insulto. Un grupo de especies de escribas tomaban notas apresuradamente en pizarras brillantes, sus tentáculos temblando de agitación. Solo uno, una antigua criatura escamosa con ojos lechosos, frunció el ceño en silencio, como si hubiera escuchado tales tonos antes en tiempos más oscuros. El soldado gruñó, acercándose, los servomotores de su armadura silbando. Lo has entendido mal. Esto no es una elección. Todos los que vienen ante nosotros se arrodillan. Cada mundo, cada flota, cada... Sí, ya ves. El marine interrumpió suavemente, balanceándose sobre sus talones. Ahí es donde nos has malinterpretado. En realidad no nos arrodillamos en casa. No a menos que haya una propuesta de por medio. Y créeme, no eres mi tipo. El público estalló, algunos con risas, otros con rabia. Los ojos del soldado ardían de odio, pero bajo la furia, un destello de incertidumbre persistía. Este hombre estaba desarmado, superado en número, superado en habilidad. Debería haber estado suplicando. En cambio, sonrió. La voz del marine tenía la cadencia de un pequeño pueblo estadounidense, cálida y con un toque de humor. Sin embargo, cada sílaba era deliberada, medida, como una jugada de ajedrez disfrazada de broma. Levantó la barbilla, mirando a la imponente figura que tenía delante. De vuelta en la tierra, tenemos un dicho: no prometas nada que no puedas cumplir. Quizás deberías pensar en eso antes de ir agitando palos puntiagudos a extraños. El soldado clavó la lanza hacia adelante, deteniéndose justo antes del pecho del marine, esperando un sobresalto, un tropiezo hacia atrás, la máscara humana del miedo resquebrajándose. El marine no se movió. Su sonrisa permaneció firme e irritante. La tensión del momento se extendió hasta que el soldado gruñó de nuevo y retiró el arma. Sobre ellos, una voz atronadora desde el dais del emperador anunció: la humanidad será puesta a prueba.
Si éste sobrevive a la prueba, tal vez a su pueblo se le permita el honor de la servidumbre. Pero si fracasa, su mundo arderá. El marine finalmente se movió, encogiéndose de hombros como si lo que estaba en juego no fuera más que una partida de póker en un bar lleno de humo. Se pasó el pulgar por la mandíbula, entrecerrando los ojos hacia el dais del emperador. Bueno, esa es una forma de hacer amigos. De donde yo vengo, solemos empezar con un apretón de manos, tal vez una taza de café. Pero bueno, haz lo que quieras. Las risas que siguieron no fueron del todo crueles esta vez. Algunos en el público se divirtieron genuinamente, desconcertados por este hombre que respondía a las amenazas con ingenio en lugar de terror. Sin embargo, bajo la superficie, una inquietud se extendió. Sutil como el humo, el soldado volvió a ladrar. «Te arrodillarás». Y clavó su lanza en el suelo, enviando una onda expansiva de luz a través de la arena. El polvo se levantó en espirales. El marine permaneció firme, con las botas inmóviles. «Na», dijo con tranquila firmeza. «Nosotros no nos arrodillamos, enterramos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una cuchilla. Por primera vez, los espectadores sintieron la sonrisa no como insolencia, sino como un presagio. Algo antiguo y primigenio se agitó en sus instintos, advirtiéndoles que este hombre, aunque de voz suave, no era un cordero llevado al matadero. El juicio comenzó. El soldado se abalanzó, blandiendo su lanza en una ráfaga de arcos mortales. El marine se movió lateralmente con casual precisión, sus movimientos eficientes, desprovistos de florituras. No contraatacó de inmediato. Observó, estudió, dejó que el alienígena revelara sus patrones. Habló entre esquivas, con la respiración contenida. Curiosamente, en casa, tenemos niños que luchan con caimanes por deporte. Criaturas desagradables, dientes afilados. Pero una vez que conoce su papel, simplemente los volteas de espaldas y se acabó el juego. Se agachó, giró, y cuando el soldado se extendió demasiado, el marine atrapó el asta de la lanza con las manos desnudas y giró. Con un crujido seco, el arma se soltó, girando sobre la arena. El marine no la retuvo. La dejó caer, inútil, como si quisiera decir que no necesitaba más herramienta que él mismo. Se oyeron jadeos entre el público. El soldado rugió y se abalanzó a puño limpio, con las garras brillando. El marine giró de nuevo, clavando un codo preciso en la placa pectoral de la criatura. El impacto resonó como un cañonazo, haciendo que el alienígena retrocediera tambaleándose, y aún así sonrió. Miró hacia los Deis, dirigiéndose al mismísimo emperador. «Ahora bien, verás, esto es lo que pasa con los humanos. No somos los más grandes, ni los más rápidos, pero nos adaptamos. Resistemos y no paramos hasta que la lucha termina. Pregúntale a la historia. Diablos, pregúntale a los británicos». El traductor tradujo la última palabra como un sinsentido, pero el tono tenía suficiente fuerza como para inquietar a la multitud. El soldado, jadeando ahora, se preparó para otra carga, pero sus pasos vacilaron, su confianza se erosionó bajo la mirada tranquila del marine. La sonrisa se había convertido en otra cosa. No era arrogancia, ni desafío, sino inevitabilidad. El marine se inclinó hacia él mientras el soldado tropezaba a su alcance. Susurró lo suficientemente bajo como para que solo la criatura pudiera oírlo, aunque los traductores se esforzaron por captarlo. «Ya sabíamos que vendrías, y te hemos estado esperando». El soldado se quedó paralizado, sus garras temblando a mitad de un ataque. Sus ojos se abrieron de par en par con un destello de miedo, del tipo que ninguna armadura podía ocultar. A su alrededor, el silencio se apoderó de la arena. El marine se enderezó, su sonrisa inmutable, como si desafiara a la galaxia misma a dar el siguiente paso. Y en ese latido suspendido, todas las especies que observaban comprendieron. Este no era un hombre riendo ignorante de la muerte. Esta era la muerte disfrazada de hombre que reía.
La arena no se dispersó después de la negativa del marine a arrodillarse y el desarme casual del imponente soldado. Si acaso, llegaron más criaturas, llenando balcones de cristal, quitan y acero, sus voces zumbando con especulaciones. El aire palpitaba con el zumbido bajo de la anticipación. El camino a una taberna en un pequeño pueblo estadounidense podría inquietarse cuando una pelea de bar se estanca tras el primer puñetazo. Pero esto no era un bar. Este era el corazón del orgullo del Imperio Galáctico. Y en su centro se encontraba un hombre que ni siquiera había sudado. Se sacudió las palmas de las manos como si acabara de terminar de cortar leña. Su sonrisa permanecía tranquila e irritante. La sonrisa de un hombre que había visto cosas peores que lanzas de plasma y había aprendido a reírse de ellas. Los oficiales que presidían deliberaban en rápidos siseos, sus ojos fijos en el dais, donde los emisarios del emperador se inclinaban cerca, debatiendo si dar por terminado el espectáculo o empujar al humano más lejos. Una orden crepitante resonó en la arena. Llévenlo a la sala del consejo. Su insulsividad será diseccionada ante el registro de la especie. El soldado, avergonzado y gruñendo, fue arrastrado. El marine lo miró con leve lástima. Luego siguió a dos escoltas blindados hacia un corredor lateral. Su caminar era fácil, sin prisa, como un hombre paseando por la calle principal un domingo por la mañana. El corredor se abría a una vasta cámara con forma de interior estelar. Paredes revestidas con paneles huecos y glifos flotantes de razas conquistadas. Un semicírculo de líderes alienígenas esperaba en tronos elevados, cada uno representando un rincón diferente del poder de la galaxia. Sus ojos lo seguían como si fuera un espécimen entregado en un frasco. Se detuvo en el centro, con las manos relajadas a los costados, la postura relajada. Su voz rompió el silencio, cálida y deliberada. Buenas tardes, amigos. Bonito lugar tienen aquí, aunque hace un poco de frío. Vendría bien un buen calefactor y tal vez algo de música country. Los consejeros se erizaron, sus mandíbulas se contrajeron, sus cuellos con volantes se abrieron. Uno se inclinó hacia adelante, un dignatario parecido a una mantis con quitán esmeralda y ojos vidriosos. Recibiste una orden directa de un soldado del imperio. Te negaste. Te burlaste. Explica por qué sonríes mientras la muerte se cierne sobre ti. El marine se ajustó la manga. Su sonrisa se profundizó. Bueno, en casa, tenemos esto que llaman hospitalidad. No se saluda a los invitados agitándoles palos afilados en la cara. Sonreír es solo cortesía de donde yo vengo. Otro consejero. Que parecía una anguila hinchada enroscada en una tina de líquido, siseó con burla. ¿Cortesía? Insolencia envuelta en broma. Insultas a nuestro elenco de guerreros y esperas dignidad. ¿Esperar? El marine rió suavemente. No, señor. Expectativa es una palabra peligrosa. Prefiero preparación. Ustedes querían un espectáculo, ¿verdad? Bueno. Pensé en darles algo memorable. Nada peor que viajar a través de las estrellas y dejar a la gente decepcionada. Risas nerviosas se dispersaron entre los funcionarios menores sentados en las sombras. Un escriba alienígena cubierto de escamas color pergamino murmuró a su colega. Usan el humor para enmascarar el miedo. El colega negó con la cabeza. Debes saber que uno usa el humor como otros usan cuchillas. El dignatario mantis golpeó su garra contra la barandilla. Humano, ¿entiendes qué es el imperio? ¿Comprendes? ¿Que hemos destruido imperios de 10.000 años? Quemamos flotas como ustedes queman madera. Son polvo comparados con nuestra eternidad. Los ojos del marine se alzaron, captando la luz de una manera que transformó su sonrisa de agradable a depredadora. 10.000 años. ¡Qué tierno! Roma también creía que duraría para siempre. ¿Has oído hablar de Roma? No, probablemente no. Pero te lo prometo, todo imperio cree ser eterno. Luego se encuentra con algo más hambriento. Un silencio se apoderó de la sala. Algunos no entendieron la referencia,
pero el tono tenía la suficiente gravedad como para parecer una profecía. El marine miró a su alrededor, bajando la voz, coloquial, pero esperó. No somos los más grandes, ni los más fuertes, pero somos solucionadores de problemas. Somos tercos. Puedes derribarnos y nos levantaremos solo para fastidiarte. A veces con una sonrisa, a veces con un palo más grande. Depende del humor. El consejero, con aspecto de anguila, se burló, pero había inquietud en las espirales de su cuerpo. Eres un hombre desarmado. Pretendes resiliencia, pero ¿qué es la resiliencia contra la aniquilación? El marine ladeó la cabeza como si considerara una jugada de ajedrez. Lo curioso de la aniquilación. En casa, la hemos enfrentado más de una vez. Inviernos nucleares, plagas, meteoritos. Diablos, nuestra propia estupidez casi nos mata un par de veces, pero seguimos aquí, seguimos sonriendo. ¿Sabes lo que eso significa? Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz a un susurro cortante que, sin embargo, se oyó. No nos asustamos fácilmente. Las palabras resonaron a través de los traductores, llegando a cada oído con una claridad incómoda. Algunos consejeros se tensaron, otros se recostaron, pero ninguno apartó la mirada. La sonrisa del marine se suavizó de nuevo, como si no acabara de lanzar una amenaza al corazón del imperio. No me malinterpretes, soy un tipo educado. Me gusta una buena taza de café, las barbacoas en el jardín, los viajes de pesca, pero educado no significa débil. A veces solo significa que prefiero darte la oportunidad de irte antes de que las cosas se compliquen. El dignatario Mantis siseó, sus mandíbulas chasqueando. ¿Sugieres que la humanidad es un depredador? El marine se tocó la barbilla pensativo. ¿Depredador? No, eso nos hace sonar demasiado unidimensionales. Somos jardineros, cazadores, poetas y asesinos, según el día. Mi abuela solía orinar y disparar a coyotes en la misma tarde. Naturaleza dual, se podría decir. Sonreímos, reímos, te invitamos a cenar. Pero si vienes a nuestra puerta blandiendo armas, bueno, será mejor que reces para haber traído algo más que palos afilados. La cámara zumbaba con disco. Algunos susurraban sobre engaño estratégico, otros sobre locura. Sin embargo, algunos de los mayores intercambiaron miradas de algo parecido al reconocimiento. Habían visto esos patrones antes en guerras antiguas, el rostro silencioso y sonriente de la extinción disfrazado de hospitalidad. Un alienígena más pequeño, un erudito de piel translúcida, finalmente levantó una mano temblorosa. ¿Pero por qué reír? ¿Por qué solo a la sombra de la muerte? La mirada del marine se suavizó, aunque su sonrisa permaneció porque el miedo no ayuda. Ríes, bromeas, sonríes. Mantiene tu mano firme. En casa, tenemos tipos que bromean en medio de tiroteos. Evita que los nervios te devoren vivo. ¿Alguna vez has oído a alguien cantar mientras corre por el infierno? Esos somos nosotros. Cantamos, reímos, luchamos y no paramos hasta que el trabajo esté hecho. Los consejeros guardaron silencio. El peso de sus palabras se posó como una nube de tormenta. Por primera vez, la cámara se sintió más fría. No por el aire, sino por la comprensión que se extendía entre su público. La sonrisa humana no era ignorancia. Era preparación. El oficial que presidía, un ser enorme con armadura de obsidiana y crestas doradas, finalmente habló. A la humanidad se le puede permitir existir como vasallos si se arrodillan ahora y juran falsamente. Pueden mantener su mundo encadenado bajo nuestra ley. La negativa y la extinción seguirán. El marine exhaló lentamente, se frotó la nuca, y alzó la vista hacia los relucientes tronos. Su sonrisa se volvió más cálida, casi gentil, como si estuviera a punto de consolar a un niño. Todavía no me escuchan. No nos arrodillamos, ni ante reyes, ni ante emperadores, ni siquiera ante dioses. Solo nos arrodillamos para rezar,
Y eso no es algo que quieran que empecemos a hacer en una pelea. Créanme. Sus palabras cayeron en un silencio tan denso que los traductores parecieron dudar en repetirlas. Los oficiales lo miraron fijamente, algunos enfurecidos, otros inquietos, otros pensativos. El marine dejó que el silencio se prolongara y luego añadió con un tono de voz grave. Así que, aquí les va un consejo amistoso. La próxima vez que nos inviten, intenten un apretón de manos. Tal vez un plato de costillas. Se sorprenderían de los problemas que se pueden resolver con buena comida. Un murmullo confuso se extendió. La frase plato de costillas fue repetida por los traductores, quienes se esforzaban por describirla. Algunos la interpretaron como un arma, otros como una amenaza velada, pero el tono denotaba una profunda amenaza. Tan profunda que se ocultaba bajo el humor como una cuchilla. Oculto en terciopelo. El marine juntó las manos sin apretar frente a él, balanceándose sobre sus talones, con la mirada tranquila y firme. Parecía todo un invitado cortés. Sin embargo, la cámara no podía librarse de la impresión de que el invitado había cerrado las puertas silenciosamente tras de sí. Desde el dais de arriba, un leve temblor se extendió por el séquito del emperador. Como si una comprensión, tácita y terrible, hubiera comenzado a echar raíces, el marine alzó la vista, la sonrisa no abandonó sus labios y dijo suavemente, casi amablemente, y lo que pasa con las sonrisas, caballeros, es que no siempre son de alegría. A veces son advertencias. La cámara quedó en silencio, tan silencioso que el silbido del fluido de la anguila era el único sonido. Las palabras calaron hondo, inquietantes por su calma. Y a medida que el silencio se extendía, las especies reunidas comenzaron a sospechar que no eran los depredadores. Eran los que estaban siendo estudiados. Eran los que ya estaban dentro de la trampa. El silencio de la cámara se prolongó, denso como una nube de tormenta, hasta que el oficial a cargo hizo un gesto brusco. Los guardias entraron con las armas en alto, sus botas blindadas resonando contra el suelo cristalino. El marine no se inmutó. Inclinó la cabeza como si escuchara una melodía lejana que solo él entendía. Su sonrisa permaneció cortés, paciente, inquietantemente tranquila. Habló antes de que pudieran tocarlo. Saben, en casa contamos historias sobre el hombre del saco. Los padres advierten a sus hijos sobre esa cosa que se arrastra en la oscuridad. El problema es que a veces las historias no son advertencias. A veces son instrucciones. Los guardias vacilaron, sin entender por qué sus palabras les habían provocado un escalofrío. El marine levantó la mano. Lentamente, no en señal de rendición, sino con un gesto de tranquilidad, como si calmara a un perro inquieto. Relájate. Si quisiera lastimar a alguien, ya lo sabrías. Y si mi gente quisiera lastimarte, dejó la frase inconclusa, la sonrisa hizo el resto. El oficial que presidía ladró en orden, y el marine fue escoltado de regreso a la arena. La noticia se había extendido rápidamente. Miles de seres ahora abarrotaban las gradas. Sus voces chocaban en una cacofonía de especulaciones. El humano iba a enfrentar la prueba de los 10. Un desafío que ninguna especie había sobrevivido jamás por completo. Estaba diseñado no solo para matar, sino para humillar, para triturar la rebeldía hasta convertirla en sumisión. Se paró en el centro mientras las puertas retumbaban al abrirse una por una. De la primera salió una bestia del tamaño de un tanque, cubierta de escamas de obsidiana que brillaban bajo las luces. De la segunda, un enjambre de depredadores alados chilló, sus garras chasquearon, sus alas como cuchillos cortando el aire. De la tercera, una serpiente gigante se desenroscó, con los ojos brillando con tecnología integrada. Uno a uno, surgieron 10 horrores. Cada uno un arma forjada por la evolución y la crueldad. El marine los miró como un hombre ojea una lista de la compra. Se ajustó el cuello. Bien, murmuró entre dientes, audible a través de los traductores. Supongo que es martes, rugió el público. La primera bestia cargó,
abriendo las fauces lo suficiente como para tragarse a un hombre entero. El marine se movió con una precisión que parecía demasiado casual para ser real. Se desvió en el último momento, clavando una bota contra la pata blindada de la criatura, y con un giro fluido impulsó su movimiento lateralmente. El monstruo se desplomó, estrellándose contra la pared de la arena con un impacto que sacudió el suelo. El marine se sacudió las manos y bromeó: «Tenemos ganado en casa con más mordisco». El enjambre alado descendió, chillando. Se agachó, agarró un trozo de cadena del suelo de la arena, dejado caer deliberadamente por aquellos que querían verlo improvisar, y la hizo girar con la facilidad de un granjero, rompiéndola. Dos cayeron del aire en rápida sucesión. Se movió entre ellos como un hombre que espanta mosquitos, su sonrisa se ensanchó mientras luchaba. Ni una sola vez se aceleró su respiración, ni una sola vez vaciló. La serpiente atacó a continuación, lanzándose con una velocidad imposible. Esperó completamente inmóvil hasta el último momento posible, luego se deslizó a un lado y atrapó a la criatura bajo sus mandíbulas con ambas manos. Los músculos se tensaron bajo su uniforme mientras giraba, clavando a la serpiente en el suelo. El polvo explotó a su alrededor mientras el público gritaba incrédulo. Se inclinó cerca de la cabeza retorciéndose, su voz baja y coloquial. Deberías haber visto las serpientes de cascabel en Texas. Unos bichos pequeños y malvados, pero si les clavas la cabeza, el resto viene solo. Los ojos alienígenas se abrieron de par en par. El marine no solo estaba sobreviviendo, estaba dando lecciones, convirtiendo cada horror en una parábola. Una tras otra, las criaturas cayeron. Nunca usó más fuerza de la necesaria. Se movía como un artesano, eficiente y deliberado, su humor cortaba más afilado que cualquier espada. Para cuando la 10ª bestia se desplomó, la arena quedó en silencio. El juicio de los 10 se había reducido a un espectáculo, más una exhibición que un desafío. El marine permanecía de pie entre los cuerpos, apenas marcados, sacudiéndose el polvo de la manga como si acabara de terminar una tarea de jardinería. Levantó la vista hacia las gradas, encontrándose con la mirada de los miles que lo observaban. Su voz resonó, tranquila pero firme. Eso es lo que pasa con los monstruos. Creen que nos asustan, pero de donde yo vengo, contamos historias para asustar a los monstruos. El silencio se rompió en caos. Algunos gritaron pidiendo su ejecución inmediata. Otros susurraron con urgencia a sus vecinos, con el miedo teñiéndose de voz. Unos cuantos consejeros se inclinaron, con los rostros pálidos, murmurando palabras antiguas que no se habían pronunciado en siglos. Una frase se elevó por encima de la guarida, repetida por más de una persona. El hombre del saco. El marine ladeó la cabeza como si la hubiera oído. Su sonrisa se suavizó, casi melancólica. Ahí está, dijo en voz baja. Estás empezando a entenderlo. El oficial que presidía la sesión exigió orden, su voz atronadora resonando por toda la arena. La cúpula. Esto es manipulación, una actuación. Los humanos son frágiles. No pueden, interrumpió el marine, con un tono cortés pero firme. Con todo respeto, señor, no se equivoca. Nos rompemos los huesos fácilmente. Sangramos. Morimos. Pero esa no es la parte que debería preocuparle. Señaló a las bestias caídas. Cada una aún temblando o gimiendo. Es el hecho de que nos levantamos una y otra vez. No importa lo que nos lancen. No importa cuántos. Nos adaptamos. Resistemos. Y volvemos sonriendo. Hizo una pausa, mirando alrededor de la arena. Sus ojos se posaron en cada consejero, cada dignatario, cada oficial que se creía intocable. Su sonrisa persistió, firme como el filo de una cuchilla. Querían un juicio. Querían medir la humanidad. Bueno, felicidades. Ahora saben lo que camina en la oscuridad cuando nos amenazan. Y aquí está lo mejor. Solo están viendo a uno de mí. Una oleada de miedo recorrió la multitud.
afilado como un rayo. El marine había cambiado el equilibrio. Ya no era un prisionero, ya no era un espécimen. Se había convertido en un espejo puesto en el rostro del imperio, mostrándoles un reflejo que no querían ver. Dejó que el silencio se extendiera, saboreando el peso del momento. Luego se inclinó hacia adelante, su tono bajó a algo más frío, algo que se deslizó en los huesos de cada criatura que escuchaba. Y para que lo entiendas, se inclinó, recogió un trozo de cadena rota y lo sostuvo flojamente en su mano, los eslabones rotos colgando como una promesa. Esto no es un intento mío. Estoy siendo educado. La cadena cayó al suelo con un estrépito. El sonido resonó como un clavo mortal en la cámara. El oficial que presidía la sesión gritó pidiendo guardias, armas, orden, pero sus voces vacilaban y sus manos temblaban. El marine se enderezó, con una sonrisa fija y los ojos brillando con algo que no era rabia, sino certeza. Giró ligeramente la cabeza como si escuchara un susurro más allá de las paredes de la cámara, y luego volvió a mirar a la multitud. Y cuando habló, sus palabras helaron el corazón de todos. ¿Creen que entré aquí solo? El tumulto en la arena no se desvaneció. Se multiplicó, cada voz extraña se sumaba a la tormenta de incredulidad. El marine permaneció tranquilo en el centro, con las botas firmemente plantadas y las manos apoyadas ligeramente en los muslos como si se apoyara en la barandilla invisible de un porche en casa. El oficial que presidía la sesión gritó órdenes, pero las palabras se derrumbaron bajo el peso de su propio pánico. Ningún guardia se atrevió a moverse. La sonrisa del marine se había transformado en algo diferente. No cálida, no burlona, sino afilado, como un cuchillo que brilla antes de golpear. ¿Crees que entré aquí solo?, repitió, su voz firme, cada sílaba llegando a los balcones superiores. Los traductores zumbaban y resonaban, y miles de seres se inclinaron hacia adelante en un silencio terrible. Comenzó a caminar lentamente, sus pasos deliberados, medidos como un sargento instructor caminando en fila. Nos has estudiado, ¿no? Sabes que sangramos, que nuestros huesos se rompen, que morimos jóvenes comparados con la mayoría de ustedes. Viste fragilidad y pensaste que significaba debilidad. Hizo una pausa, levantando la barbilla hacia los consejeros. Pero esto es lo que no me diste. Nunca me diste lo duro que luchamos cuando las probabilidades dicen que no deberíamos. Nunca me diste lo que significa una sonrisa en un hombre que sabe exactamente lo que está a punto de hacer. El público se removió incómodo. En algún lugar de las lágrimas superiores, un escriba susurró en tonos temblorosos. Este no es el rostro de un prisionero. Esta es una máscara de depredador. El marine rió entre dientes, sacudiendo la cabeza. Depredador. Reza. A ustedes les gustan esas palabras. Cajas fáciles para meter el universo. Pero se están perdiendo la verdad. Los humanos no caben en cajas. Las rompemos, las quemamos, las reconstruimos como trampas. Dejó de caminar de un lado a otro, con los ojos fijos en el dais del emperador. Y ahora mismo, todos ustedes están dentro de uno. Las luces de arriba parpadearon. Un zumbido bajo recorrió la cámara, casi demasiado profundo para oírlo, pero suficiente para sacudir los asientos. El pánico aumentó cuando los alienígenas se volvieron unos a otros, exigiendo explicaciones. El marine solo metió los pulgares en su cinturón, casual como un hombre que ve fuegos artificiales. Ese zumbido, solo somos nosotros diciendo hola. Pensó, deberías saber que tienes compañía. El oficial que presidía golpeó un puño con garras contra la barandilla. Mentiras. Las flotas humanas son primitivas. No pueden ir más allá de su sistema de origen sin restos de tecnología prestada. La sonrisa del marine regresó, más suave, más cruel. Lo curioso de las mentiras es que a veces son solo verdades que no estabas preparado para escuchar. Pensaste que tropezaríamos ciegos en la galaxia, pero hemos estado escuchando, aprendiendo, preparando el terreno mientras te jactabas de tu trono.
Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz a un susurro que aún llegaba a todos los oídos. No nos invitaste a esta arena. Nosotros te invitamos a ti. La cámara estalló en caos, gritos superpuestos, cuerpos moviéndose nerviosamente.